Elena Morales ajustó su uniforme de limpieza por última vez antes de tocar la puerta del despacho ejecutivo. Como todas las mañanas durante los últimos años, llegaba puntual a las 6 para limpiar las oficinas del edificio corporativo más imponente de la ciudad. Su cabello castaño recogido en una coleta perfecta enmarcaba un rostro dulce que reflejaba la determinación de quien había aprendido a encontrar dignidad en cualquier trabajo honesto. La empresa Torres y Asociados se alzaba como una torre de cristal y acero que parecía tocar las nubes, y en el último piso trabajaba Víctor Torres, el CEO más temido y respetado del mundo empresarial. Elena había escuchado los rumores sobre él, despiadado en los negocios, brillante en sus decisiones, pero completamente distante de sus empleados. Un hombre que parecía haber nacido con traje y corbata, incapaz de mostrar emociones. Ese día, sin embargo, algo sería diferente. Elena empujó suavemente la puerta del despacho presidencial, esperando encontrar el espacio vacío como siempre. La oficina de Víctor era un santuario de elegancia masculina, escritorio de caoba, sillones de cuero italiano, ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Pero lo que vio la dejó completamente paralizada. Víctor Torres estaba allí, de pie junto a la ventana, sosteniendo algo entre sus manos con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su reputación de hombre de hierro. No era un documento empresarial ni un contrato millonario. Era un álbum de fotografías. Elena retrocedió instintivamente, pero no pudo evitar observar. El poderoso CEO, siempre tan compuesto, tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas mientras pasaba las páginas lentamente. Su traje impecable parecía de repente demasiado grande para él, como si el peso de lo que contemplaba lo hubiera encogido. De pronto, Víctor levantó la vista y sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo en ese instante. Elena sintió como si hubiera sido sorprendida espiando el momento más íntimo de un extraño y al mismo tiempo reconoció en los ojos de él una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. Lo siento, señor Torres. No sabía que estaba aquí. Volveré más tarde, balbuceó Elena dando un paso hacia la puerta. Pero Víctor no respondió inmediatamente. Cerró el álbum con cuidado, como si fuera el tesoro más frágil del mundo, y lo colocó sobre su escritorio. Su voz, cuando finalmente habló, era completamente diferente a la voz autoritaria que resonaba en las juntas directivas. No, está bien. Puedes continuar con tu trabajo. Elena asintió nerviosamente y comenzó a limpiar, pero algo había cambiado en la atmósfera de la habitación. Podía sentir la mirada de Víctor siguiendo sus movimientos, no con la indiferencia habitual de un jefe hacia una empleada invisible, sino con una atención que la hacía sentir extrañamente consciente de cada gesto. Mientras sacudía los estantes de libros, Elena notó que el álbum había quedado entreabierto sobre el escritorio. Sin intención de fisgonear, pero incapaz de resistir la curiosidad, echó un vistazo rápido. Lo que vio la dejó sin aliento. Era su propia cara la que la miraba desde la fotografía. Ella misma, limpiando las ventanas del edificio de enfrente, tomada desde esta misma oficina. La imagen era clara, nítida, tomada con cuidado y enmarcada con una delicadeza que sugería algo más que casualidad. Elena sintió como su corazón comenzaba a latir violentamente. Sus manos temblaron mientras continuaba limpiando, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Por qué el CEO más poderoso de la ciudad tendría una fotografía suya? Ni siquiera se conocían más allá de los encuentros casuales en el ascensor o los buenos días que ella siempre daba sin recibir respuesta. Elena. La voz de Víctor la sobresaltó tanto que casi deja caer el plumero. Era la primera vez que pronunciaba su nombre y sonaba extraño en sus labios, como si hubiera estado practicando decirlo. «Sí, señor Torres». Víctor se acercó lentamente, cada paso medido y cuidadoso. Elena pudo ver que luchaba internamente con algo, como si estuviera a punto de cruzar una línea que había trazado para sí mismo hacía mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» La pregunta era simple, pero Elena detectó una intensidad subyacente que la confundió. «Casi 3 años, señor». Víctor asintió, lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía.
Sus ojos, de un azul tan intenso como el océano en una tormenta, se fijaron en ella con una mezcla de admiración y algo que Elena no pudo identificar. ¿Remordimiento? ¿Nostalgia? Eres muy dedicada en tu trabajo, dijo finalmente. Elena no sabía qué responder. La conversación se sentía cargada de significados ocultos que ella no podía descifrar. Era como si Víctor estuviera hablando en código, transmitiendo mensajes que sus palabras no podían expresar directamente. Gracias, señor. Intento hacer mi mejor esfuerzo. Víctor sonrió, y Elena se dio cuenta de que nunca antes había visto esa sonrisa. No era la sonrisa fría y calculada que usaba en las reuniones de negocios. Era genuina, casi tímida, transformando completamente su rostro y revelando al hombre que se ocultaba detrás de la máscara empresarial. «Lo sé», murmuró él. «Siempre lo haces». Esas palabras resonaron en Elena con una familiaridad inquietante. Era como si Víctor hubiera estado observándola más tiempo del que ella podría haber imaginado. La idea la hizo sentir simultáneamente halagada y perturbada. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión no expresada. Elena sintió la urgencia de terminar su trabajo y salir de allí antes de que la situación se volviera aún más extraña. Pero al mismo tiempo, una parte de ella quería quedarse. Quería entender qué había detrás de esa mirada intensa y de ese álbum misterioso. «Elena», dijo Víctor nuevamente, y esta vez su voz tenía un tono casi suplicante. «¿Puedo preguntarte algo?» Ella asintió, sin confiar en su voz. «¿Eres feliz?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Elena parpadeó varias veces, preguntándose si había escuchado bien. ¿El CEO millonario le estaba preguntando sobre su felicidad? «Yo no entiendo por qué me pregunta eso, señor Torres». Víctor se acercó un paso más, y Elena pudo percibir el aroma de su colonia cara, mezclado con algo más personal, más humano. Sus ojos buscaron los de ella con una urgencia que la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. «¿Por qué?» comenzó, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. «Porque creo que mereces serlo». Elena sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Había algo en la manera en que Víctor la miraba, en la forma en que pronunciaba las palabras, que sugería una historia mucho más profunda de lo que ella podía imaginar. «Señor Torres, creo que debería...» «Por favor», la interrumpió él, extendiendo ligeramente la mano, como si quisiera tocarla, pero no se atreviera. «Solo quédate un momento más». Elena lo miró fijamente, tratando de descifrar el misterio que se ocultaba detrás de sus ojos. Había dolor allí, pero también algo más. Esperanza, quizás, o tal vez amor. De repente, el sonido del teléfono rompió el hechizo. Víctor parpadeó como si despertara de un sueño y se dirigió mecánicamente hacia su escritorio. Mientras levantaba el auricular, sus ojos se encontraron una vez más con los de Elena, y ella vio en ellos una súplica silenciosa. «Torres Asociados», habla Víctor, respondió con su voz empresarial habitual, pero Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. Aprovechando la distracción, Elena recogió rápidamente sus útiles de limpieza. Necesitaba salir de allí. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Pero antes de dirigirse hacia la puerta, su mirada se posó nuevamente en el álbum sobre el escritorio. Esta vez pudo ver más claramente. No era solo una fotografía. Las páginas entreabiertas revelaban más imágenes. Ella saliendo del edificio al final del día, ella comprando flores en el puesto de la esquina, ella esperando el autobús bajo la lluvia, todas tomadas desde lejos, todas con la misma cuidadosa atención al detalle. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era miedo exactamente, sino algo más complejo. Era la realización de que había estado siendo observada, estudiada, admirada desde la distancia durante mucho más tiempo del que jamás había sospechado. Mientras Víctor continuaba su conversación telefónica, Elena se escabulló silenciosamente de la oficina, pero mientras esperaba el ascensor, no pudo evitar preguntarse quién era realmente Víctor Torres y por qué la había estado observando durante tanto tiempo. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándose consigo a una Elena completamente transformada por aquellos pocos minutos
en el despacho presidencial. Ya no era simplemente la empleada de limpieza invisible que había sido esa mañana. Ahora era una mujer con un misterio por resolver y por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente vista. Pero lo que Elena no sabía era que su historia con Víctor Torres apenas estaba comenzando y que las verdades que estaba a punto de descubrir cambiarían no solo su percepción de él, sino su vida entera de maneras que nunca podría haber imaginado. Durante los días siguientes, Elena no pudo sacarse de la mente el encuentro en el despacho de Víctor Torres. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías suyas en el álbum, tomadas con una precisión que sugería no casualidad, sino una observación deliberada y prolongada. La imagen de Víctor. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Vulnerable y casi quebradizo mientras sostenía ese álbum, contrastaba tan dramáticamente con su reputación de hombre implacable que Elena comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Su rutina diaria había cambiado completamente. Donde antes limpiaba mecánicamente, ahora cada movimiento estaba cargado de conciencia. Sabía que Víctor podría estar observándola, y esa posibilidad la hacía sentir simultáneamente nerviosa y extrañamente esperanzada. Elena vivía en un pequeño apartamento con su hermana menor, Sofía, quien estudiaba enfermería trabajando doble turno para costear sus estudios. La modesta vivienda contrastaba con los lujosos rascacielos que Elena limpiaba cada día, pero era su hogar, lleno del calor que el dinero no puede comprar. Elena, has estado muy distraída últimamente, comentó Sofía mientras cenaban una simple sopa casera. ¿Todo bien en el trabajo? Elena dudó. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido sin sonar completamente descabellada? Es solo... He tenido algunos encuentros interesantes con mi jefe, respondió finalmente. Sofía arqueó una ceja. ¿Te refieres al famoso CEO millonario? ¿El que dicen que es más frío que un témpano de hielo? Elena asintió, removiendo su sopa pensativamente. Creo que hay más de lo que se ve a simple vista. Durante el resto de la semana, Elena intentó mantener su horario habitual, pero cada mañana, mientras se dirigía hacia el edificio Torres Asociados, sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo que le aceleraba el pulso. El viernes por la mañana, cuando llegó al despacho presidencial, encontró una nota sobre el escritorio de Víctor. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante y firme, y debajo había una simple línea. Por favor, espérame. Necesito hablar contigo. Vete. Elena miró alrededor del despacho vacío, sintiendo como si estuviera transgrediendo algún límite invisible. El álbum ya no estaba sobre el escritorio, pero podía sentir su presencia en algún lugar cercano, como si irradiara una energía que transformaba todo el ambiente. Esperó durante lo que le parecieron horas, aunque el reloj de pared marcaba apenas 20 minutos. Cuando finalmente escuchó los pasos de Víctor aproximándose por el pasillo, su corazón comenzó a latir como si quisiera escapar de su pecho. Víctor entró en el despacho con la misma presencia imponente de siempre, pero Elena ya había aprendido a ver más allá de esa fachada. Notó la tensión en sus hombros, la manera en que sus ojos buscaron los suyos inmediatamente, la forma en que sus manos se movían, nerviosamente ajustando su corbata. «Gracias por quedarte», dijo él cerrando la puerta detrás de sí. El sonido resonó en el silencio como un eco de finalidad. «Su nota decía que necesitaba hablar conmigo», respondió Elena, manteniendo su voz firme a pesar de los nervios. Víctor se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. Durante un largo momento, permanecieron así. Él contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, ella observándolo y tratando de descifrar los pensamientos que se ocultaban detrás de su postura rígida. «Elena», comenzó finalmente sin voltearse, «voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie. Pero antes, necesito que sepas que puedes irte en cualquier momento si esto te hace sentir incómoda». Elena sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. «Estoy escuchando», murmuró. Víctor se volvió lentamente, y Elena vio en su rostro una vulnerabilidad tan profunda
que la dejó sin aliento. Sus ojos, normalmente tan controlados y calculadores, ahora reflejaban años de dolor cuidadosamente ocultado. Hace algunos años, perdí a alguien muy importante para mí, comenzó, su voz apenas audible. Alguien que me enseñó lo que significaba ser verdaderamente humano, más allá del éxito empresarial y el poder. Elena esperó en silencio, intuyendo que cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Se llamaba Isabella. Era mi esposa. Las palabras cayeron en el silencio como piedras, en agua quieta, creando ondas que se expandieron por toda la habitación. Elena nunca había escuchado mencionar que Víctor estuviera casado o que hubiera perdido a alguien. Su vida privada era un misterio cuidadosamente guardado. Ella trabajaba en este mismo edificio, continuó Víctor, acercándose lentamente a su escritorio. No en los pisos ejecutivos, sino en contabilidad. Era brillante, pero más que eso, era genuina. Veía bondad donde otros solo veían números. Elena observó cómo los ojos de Víctor se iluminaban ligeramente al hablar de Isabella, como si el simple acto de pronunciar su nombre trajera de vuelta algo de la luz que había perdido. Nos conocimos en el ascensor. Ella siempre saludaba a todos, sin importar su posición en la empresa. Yo estaba tan acostumbrado a ser tratado con deferencia o miedo que su naturalidad me desconcertó completamente. Víctor abrió un cajón de su escritorio y sacó el álbum que Elena había visto días atrás. Lo colocó cuidadosamente sobre la superficie de caoba, pero no lo abrió inmediatamente. Isabella murió en un accidente automovilístico hace 3 años, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Un conductor ebrio. Ella venía regresando de visitar a su madre enferma cuando no pudo terminar la frase. Elena sintió como si su corazón se partiera al ver el dolor que emanaba de cada poro de su piel. Después de eso, me convertí en lo que soy ahora, frío, distante, enfocado únicamente en el trabajo. Era más fácil que lidiar con el dolor. Elena comenzó a entender, pero aún había piezas del rompecabezas que no encajaban. ¿Y las fotografías?, preguntó suavemente. Víctor finalmente abrió el álbum y Elena pudo ver que no solo contenía imágenes de ella. Las primeras páginas estaban llenas de fotografías de una mujer hermosa de cabello rubio y sonrisa radiante. Isabella. Cuando comenzaste a trabajar aquí, explicó Víctor, pasando lentamente las páginas, algo en ti me recordó a ella. No físicamente. Ustedes son completamente diferentes, sino en la manera en que te movías por el mundo, con la misma bondad genuina, la misma dedicación a hacer las cosas bien, sin importar lo pequeñas que fueran. Elena se acercó lentamente, mirando las fotografías de Isabella y luego las de ella misma. Podía ver ahora que no eran tomadas con intención invasiva, sino con una nostalgia dolorosa, como si Víctor estuviera tratando de capturar algo que había perdido. Al principio me molestaba, admitió él. Me molestaba que alguien pudiera hacerme recordar lo que había perdido, pero con el tiempo comencé a esperar verte cada mañana. Tu presencia se convirtió en la única parte de mi día que tenía sentido. Elena sintió como si estuviera viendo a Víctor por primera vez. El hombre poderoso y temido se había desvanecido, revelando a alguien profundamente herido, pero increíblemente humano. Sé que esto debe parecerte extraño, tal vez incluso perturbador, continuó Víctor, cerrando el álbum cuidadosamente. Nunca fue mi intención asustarte o hacerte sentir incómoda. Solo necesitaba preservar esos momentos de humanidad que me devolvías sin siquiera saberlo. Elena extendió lentamente su mano y la colocó sobre la de él. El contacto fue eléctrico, pero también consolador. No me asusta, dijo ella suavemente. Me entristece. Entristece que hayas estado llevando ese dolor solo durante tanto tiempo. Víctor la miró con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que alguien pudiera reaccionar con compasión en lugar de miedo o juicio. Isabella habría dicho exactamente lo mismo, murmuró. Durante los minutos siguientes, permanecieron en silencio, conectados por ese simple contacto de manos y por una comprensión que trascendía las palabras. Elena podía sentir años de soledad y dolor fluyendo de Víctor, y también algo más, esperanza.
¿Puedo preguntarte algo ahora?, dijo Elena finalmente. Víctor asintió. ¿Cómo era ella realmente? No como empresaria o empleada, sino como persona. Los ojos de Víctor se iluminaron con una calidez que Elena nunca había visto antes. Era luz pura, comenzó. Tenía esta habilidad para encontrar algo bueno en las situaciones más difíciles. Cuando llevaba un mal día en las reuniones directivas, ella aparecía con una taza de café y una sonrisa que podía cambiar mi perspectiva completamente. Elena escuchaba fascinada, no solo por lo que Víctor decía, sino por la transformación que se operaba en él mientras hablaba de Isabela. Era como ver a un hombre resucitar ante sus ojos. Había decidido expandir el programa de beneficios para empleados porque ella me convenció de que una empresa exitosa debería cuidar a su gente como familia. Después de su muerte, cancelé todas esas iniciativas. Me parecían dolorosos recordatorios de lo que había perdido. Elena sintió una oleada de comprensión. Por eso nadie te conoce realmente. Has estado protegiéndote del dolor manteniéndote distante. Exactamente. Pero contigo, Víctor hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Contigo he comenzado a recordar quién era antes de que el miedo y el dolor tomaran control. Elena retiró suavemente su mano y se dirigió hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, llena de personas viviendo sus propias historias de amor, pérdida y esperanza. ¿Sabes qué creo?, dijo finalmente. Creo que Isabela no habría querido que te aislaras de esta manera. Creo que habría querido que encontraras una manera de honrar su memoria, continuando con el bien que ustedes comenzaron juntos. Víctor se acercó hasta quedar a su lado en la ventana. ¿Y cómo se supone que haga eso? Elena se volvió para mirarlo directamente a los ojos. Siendo el hombre que ella se enamoró, siendo alguien que se preocupa por las personas que trabajan para él, que ve más allá de los números y las ganancias. Por primera vez desde que Elena lo conocía, Víctor sonrió con genuina felicidad. No era la sonrisa tensa que usaba en las reuniones de negocios, sino algo auténtico y transformador. ¿Sabes qué más creo?, continuó Elena, sintiendo una valentía que no sabía que poseía. Creo que no me has estado fotografiando solo porque te recuerdo a Isabela. Creo que me has estado observando porque, de alguna manera, te he ayudado a sentirte conectado con la vida nuevamente. La expresión de Víctor se volvió más intensa, más vulnerable. Elena, y creo, continuó ella, que tal vez es hora de que dejes de observar la vida desde lejos y comiences a vivirla nuevamente. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Estaba cargado de posibilidades, de decisiones que estaban a punto de tomarse, de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. ¿Te gustaría almorzar conmigo?, preguntó Víctor de repente, como si las palabras hubieran escapado antes de que pudiera detenerlas. Elena parpadeó sorprendida por la simplicidad de la pregunta después de la intensidad emocional de los últimos minutos. ¿Almorzar? Sí, como personas normales, en un lugar normal, sin álbumes de fotografías ni secretos empresariales, solo almorzar. Elena sonrió, y fue como si el sol hubiera salido después de una larga tormenta. Me encantaría. Mientras salían juntos del edificio Torres & Asociados, Elena no pudo evitar pensar en lo extraños que eran los caminos de la vida. Esa mañana, había llegado al trabajo como siempre, esperando otra jornada rutinaria de limpieza y invisibilidad. Ahora, caminaba al lado del hombre más poderoso de la ciudad, no como su empleada, sino como alguien que había logrado ver a través de sus defensas hasta encontrar su humanidad. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su historia apenas estaba comenzando y que los secretos que Víctor aún guardaba cambiarían no solo su comprensión mutua, sino el destino de todos los que trabajaban en Torres & Asociados. El almuerzo marcó el comienzo de una transformación que nadie en Torres & Asociados podría haber anticipado. Elena y Víctor eligieron un pequeño café en el centro de la ciudad, lejos del mundo corporativo que los había reunido de manera tan inesperada. Era un lugar sencillo, con mesas de madera desgastada y el aroma reconfortante del café recién molido flotando en el aire. Durante esa primera comida juntos, Elena descubrió a un Víctor completamente diferente al CEO implacable que conocía por reputación. Sin el escudo de su oficina y sus trajes de poder,
Era simplemente un hombre que había olvidado cómo relacionarse con el mundo de manera genuina. Hablaron de todo y de nada, de los libros que les gustaban, de los lugares que habían visitado, de los sueños que habían tenido cuando eran más jóvenes. Siempre quise ser arquitecto, confesó Víctor, removiendo su café distraídamente. Pensaba que diseñar espacios donde las personas pudieran ser felices sería la profesión más noble del mundo. Elena sonrió. ¿Y qué pasó con ese sueño? Mi padre, respondió simplemente. Tenía otros planes para mí. El imperio empresarial necesitaba un heredero, no un soñador. Elena notó la tristeza que se asomaba en sus ojos cuando hablaba de su padre, y comenzó a entender que las heridas de Víctor eran más profundas y antiguas de lo que había imaginado. Nunca es demasiado tarde para reconectar con quien realmente eres, dijo ella. Suavemente, Víctor la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Isabela decía exactamente lo mismo. Durante las semanas siguientes, estos almuerzos se convirtieron en una tradición. Elena siguió cumpliendo con sus responsabilidades de limpieza, pero ahora había algo más en su vida. La amistad creciente con un hombre que estaba aprendiendo lentamente a ser humano nuevamente. Sin embargo, su relación no pasó desapercibida en el edificio. Los empleados comenzaron a murmurar cuando vieron a su temido CEO almorzando regularmente con la empleada de limpieza. Algunos hablaban con malicia, otros con curiosidad genuina, pero todos se preguntaban qué podría estar sucediendo entre dos personas de mundos aparentemente tan diferentes. María González, la supervisora de limpieza, fue la primera en abordar directamente a Elena sobre el asunto. «Elena, querida», dijo un día mientras revisaban los suministros, «la gente está hablando. Dicen que has estado pasando mucho tiempo con el señor Torres». Elena sintió un nudo en el estómago. Había estado tan absorta en la belleza de su nueva amistad que no había considerado las implicaciones profesionales. «Solo hemos almorzado algunas veces», respondió honestamente. María la miró con una mezcla de preocupación maternal y admiración. «Ten cuidado, hija. Los hombres poderosos viven en un mundo diferente al nuestro. No quiero verte lastimada». Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de María resonaban en su mente, mezclándose con sus propios miedos e inseguridades. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Estaba confundiendo la vulnerabilidad de Víctor con algo más profundo? ¿Y qué pasaría cuando él se cansara de su compañía y regresara a su mundo de lujo y poder? Al día siguiente, Elena llegó al trabajo más temprano que de costumbre, esperando tener tiempo para procesar sus pensamientos antes de encontrarse con Víctor. Pero cuando llegó al despacho presidencial, se encontró con una sorpresa que la dejó completamente desconcertada. Víctor estaba allí, pero no estaba solo. Una mujer elegante, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Elena, estaba sentada frente a su escritorio. Era hermosa de una manera fría y calculada, con cabello rubio perfectamente peinado y joyas que brillaban incluso bajo la luz artificial de la oficina. «Víctor, querido», estaba diciendo la mujer con una voz melodiosa pero con un filo cortante, «ya hemos esperado suficiente tiempo. Nuestras familias han sido amigas durante generaciones y todos esperan este anuncio». Elena se quedó paralizada en la entrada, el carrito de limpieza olvidado a sus espaldas. Víctor levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. En ese instante, Elena vio algo que la llenó de una tristeza profunda. Resignación. «Perdón», murmuró Elena, comenzando a retroceder. «No sabía que tenía visita». «No te vayas», dijo Víctor rápidamente, pero la mujer, rubia, se volvió hacia Elena con una mirada evaluadora que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. «¿Quién es esta persona?», preguntó la mujer con desdén apenas disimulado. «Elena es una empleada muy valiosa», respondió Víctor, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. La mujer se rió con una risa cristalina que sonaba como vidrio rompiéndose. «Víctor, siempre tan considerado con el personal. Es una de las cosas que adoro de ti». Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. En ese momento comprendió que había sido ingenua al pensar que alguien como Víctor podría realmente estar interesado en alguien como ella, más allá de la nostalgia por su esposa fallecida. «Disculpen»,
dijo con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Volveré más tarde. Mientras esperaba el ascensor, Elena escuchó fragmentos de la conversación que continuaba en el despacho. El anuncio de compromiso puede hacerse el próximo mes. Nuestros padres estarán encantados. La fusión de las empresas será beneficiosa para ambas familias. Las puertas del ascensor se cerraron, pero no antes de que Elena escuchara la voz de Víctor, tensa y sin vida. «Está bien, Valentina. Hagámoslo». Elena pasó el resto del día sumida en una bruma de confusión y dolor. Cada tarea le parecía monumental. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Se había permitido soñar con algo que claramente estaba fuera de su alcance, y ahora pagaba el precio de esa ingenuidad. Cuando llegó a casa esa noche, Sofía inmediatamente notó que algo estaba mal. «Elena, te ves terrible. ¿Qué pasó?» Elena se desplomó en el sofá y le contó a su hermana toda la historia. Las fotografías, los almuerzos, la conexión que había sentido con Víctor, y finalmente, la mujer rubia y la conversación sobre el compromiso. Sofía escuchó en silencio, y cuando Elena terminó, se sentó a su lado y la abrazó fuertemente. «Elena, mi amor», dijo, suavemente, «tal vez esto es una bendición disfrazada. Ese hombre vive en un mundo completamente diferente al nuestro. Imagínate las complicaciones si realmente se hubiera enamorado de ti». Pero Elena no podía consolarse tan fácilmente. Había visto algo real en los ojos de Víctor, algo genuino que trascendía las diferencias de clase social, y ahora se preguntaba si todo había sido producto de su imaginación. Al día siguiente, Elena llegó al trabajo decidida a mantener una distancia profesional. Limpiaría las oficinas como siempre lo había hecho, haría su trabajo con dignidad y trataría de olvidar los últimos meses. Pero cuando llegó al despacho de Víctor, lo encontró sentado en su silla, con la cabeza entre las manos. El álbum estaba abierto sobre su escritorio, mostrando las fotografías de Isabela y Elena lado a lado. «Elena», dijo sin levantar la vista, «necesito explicarte lo que viste ayer». Elena mantuvo su distancia, aferrándose al carrito de limpieza, como si fuera un escudo. «No es necesario, señor Torres. Entiendo perfectamente la situación». Víctor finalmente levantó la cabeza y Elena se sorprendió al ver que tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. «No, no entiendes», dijo él, levantándose lentamente. «Valentina Mendoza es la hija de mi socio más importante. Nuestras familias han estado presionando por un matrimonio entre nosotros desde hace años». Elena sintió como si le hubieran puesto hielo en cintura a las venas. «¿Y vas a casarte con ella?» Víctor guardó silencio durante un momento que se sintió eterno. «Eso es lo que se espera de mí, pero no es lo que tú quieres», dijo Elena, y no era una pregunta. Víctor se acercó lentamente, y Elena pudo ver la guerra que se libraba en sus ojos entre el deber y el deseo. «Elena, desde que Isabela murió, había aceptado que mi vida se trataba solo de obligaciones y expectativas. Pensé que era más fácil seguir el camino que otros habían trazado, para mí que enfrentar la posibilidad de amar y perder nuevamente». Elena sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, pero se obligó a mantener la compostura. «Pero estos últimos meses contigo», continuó Víctor, «me han recordado lo que significa estar realmente vivo. Me has devuelto una parte de mí que pensé que había perdido para siempre». Elena quería creerle, quería dejarse llevar por la intensidad de sus palabras, pero las lecciones de la vida le habían enseñado a ser cautelosa. «Víctor», dijo suavemente, «el amor no siempre es suficiente. Venimos de mundos muy diferentes. Tu familia, tus socios, tu estilo de vida. Yo no encajo en nada de eso». Víctor dio otro paso hacia ella, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera ver las pecas doradas en sus ojos azules. «¿Y si no me importara encajar en ese mundo?», preguntó. «¿Y si estuviera dispuesto a crear uno nuevo?». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Valentina Mendoza entró como una tormenta, seguida por un hombre mayor que Elena reconoció como el señor Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. «Víctor», dijo Valentina con voz helada, «esperaba encontrarte solo». Su mirada se posó en Elena con una hostilidad tan palpable
que Elena sintió el impulso de retroceder. «Papá», continuó Valentina sin apartar los ojos de Elena, «creo que necesitamos tener una conversación privada con Víctor sobre ciertos rumores que han llegado a nuestros oídos». El señor Mendoza se acercó al escritorio de Víctor con la confianza de alguien acostumbrado a tomar el control de cualquier situación. «Víctor, hijo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que entiendas la delicadeza de nuestra situación. La reputación de nuestras familias está en juego». Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo que no debería ver, una lucha de poder que iba mucho más allá de ella. «Creo que debería irme», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «No», dijo Víctor con firmeza, deteniéndola con su voz. «Elena, quédate. Es hora de que todos sepan la verdad». Valentina se rió con desdén. «¿La verdad? ¿Qué verdad podría tener una empleada de limpieza que sea relevante para nuestros asuntos?» La crueldad en su voz hizo que Elena sintiera una mezcla de humillación y rabia, pero antes de que pudiera responder, Víctor se interpuso entre ella y Valentina. «La verdad», dijo Víctor, con una calma que no ocultaba la tormenta en sus ojos, «es que no voy a casarme contigo, Valentina. Nunca lo haré». El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. «¿Perdón?», dijo el señor Mendoza, su voz cargada de incredulidad y amenaza. Víctor se irguió, y Elena pudo ver al hombre poderoso que había construido un imperio, pero ahora usando esa fuerza para defender algo que realmente importaba. «He estado viviendo la vida que otros esperaban de mí durante demasiado tiempo», declaró. «Isabela me enseñó lo que significaba vivir auténticamente, y después de su muerte olvidé esa lección, pero Elena me la ha recordado». Elena sintió como si estuviera en un sueño. ¿Realmente estaba sucediendo esto? Valentina se acercó a Víctor con expresión furiosa. «¿Me estás dejando por una empleada de limpieza?» «Te estoy dejando porque no te amo», respondió Víctor simplemente, «y porque me he dado cuenta de que la vida es demasiado corta para vivirla complaciendo las expectativas de otros». El señor Mendoza se puso rojo de ira. «Víctor, si haces esto, puedes olvidarte de cualquier trato futuro entre nuestras empresas. Te arruinaré». Víctor sonrió, y Elena reconoció esa sonrisa. Era la misma que había visto cuando él hablaba de Isabela, genuina y llena de vida. «Entonces tendré que encontrar una manera diferente de hacer negocios», dijo. «Una manera que Isabela habría aprobado». Valentina y su padre marcharon entre amenazas y protestas, dejando a Elena y Víctor solos en el despacho. El silencio que siguió era completamente diferente a los silencios íntimos que habían compartido antes. Este estaba cargado de las implicaciones de lo que acababa de suceder. «Víctor», dijo Elena finalmente, «¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Podrías perder todo». Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Elena, he pasado años acumulando riqueza y poder, pero viviendo como un fantasma. ¿De qué sirve tener todo si no tienes a nadie con quien compartirlo realmente?» Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Pero nosotros, venimos de mundos tan diferentes. Entonces crearemos nuestro propio mundo», dijo Víctor, acercándose más. «Un mundo donde lo que importe sea la bondad, la honestidad, la manera en que tratamos a las personas. Un mundo que Isabela habría amado». Elena miró los ojos de Víctor y vio en ellos algo que nunca había visto antes: esperanza, completa, sin reservas, sin miedo. «¿Estás seguro?», susurró. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él, y la besó con una ternura que contenía todas las promesas del mundo. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Tal como había amenazado, el señor Mendoza retiró sus contratos y convenció a varios otros socios de hacer lo mismo. Torres sin asociados enfrentó su crisis financiera más seria en décadas, pero en lugar de hundirse, Víctor usó la crisis como una oportunidad para transformar completamente la empresa. Implementó los programas de beneficios para empleados que había planeado con Isabela, mejoró las condiciones laborales y comenzó a enfocarse en proyectos que tuvieran un impacto social positivo. Elena se convirtió no solo en su compañera romántica, sino en su asesora más confiable. Su perspectiva desde abajo le daba a Víctor una comprensión de los empleados que nunca había tenido antes. Juntos,
transformaron Torres en asociados de una corporación fría y impersonal en una empresa que realmente se preocupaba por su gente. Sofía, la hermana de Elena, recibió una beca completa para terminar sus estudios de enfermería, financiada por el nuevo programa de educación que Víctor había establecido. María González, la supervisora de limpieza, fue promovida a directora de servicios internos, con un salario que le permitió finalmente comprar la casa que había estado soñando para su familia. El cambio no fue fácil. Hubo momentos difíciles cuando los ingresos disminuyeron y algunos empleados dudaron de las nuevas políticas. Pero gradualmente, algo hermoso comenzó a suceder. Los empleados comenzaron a trabajar con una pasión renovada, sabiendo que eran valorados y respetados. La productividad aumentó, la rotación de personal disminuyó dramáticamente y la empresa comenzó a atraer a los mejores talentos de la ciudad. Un año después de aquel fatídico encuentro en el despacho, Elena estaba en 1900, la misma oficina, pero ahora como directora de recursos humanos de Torres & Asociados. Víctor había insistido en que tomara cursos de administración empresarial y Elena había descubierto que tenía un talento natural para entender y motivar a las personas. El álbum aún estaba en el escritorio de Víctor, pero ahora había cambiado. Las fotografías de Isabela seguían allí, honradas y recordadas con amor, pero ya no dominaban las páginas. Ahora había nuevas imágenes. Elena en su graduación del programa de administración, la ceremonia de apertura del Centro de Cuidado Infantil de la empresa, la celebración cuando Torres & Asociados fue reconocida como Mejor Lugar para Trabajar por 3 años consecutivos. ¿En qué piensas?, preguntó Víctor acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Elena se recostó contra él, observando la ciudad a través de la ventana. Ya no veía solo edificios y calles, sino historias humanas, sueños y posibilidades. Pienso en lo extraños que son los caminos de la vida, respondió. Cómo un simple trabajo de limpieza puede llevarte a descubrir el amor de tu vida. Víctor la giró para que lo mirara. Pienso en eso todos los días, en cómo casi pierdo la oportunidad de conocerte realmente, por estar tan consumido por el miedo y las expectativas de otros. Elena sonrió, tocando suavemente su mejilla. Pero no la perdiste. Isabela no te habría permitido perderla. Víctor asintió, mirando hacia el álbum sobre su escritorio. A veces siento que ella nos unió de alguna manera, como si hubiera sabido que necesitábamos encontrarnos. Tal vez lo hizo, dijo Elena. Tal vez el amor verdadero tiene una manera de perpetuarse, de crear más amor en lugar de simplemente terminar. En ese momento sonó un golpe suave en la puerta. Era Sofía, ahora trabajando como enfermera en la clínica médica que Torres & Asociados había abierto para sus empleados y sus familias. Disculpen la interrupción, dijo con una sonrisa radiante, pero tengo noticias. Elena y Víctor se miraron con curiosidad. La señora García de Contabilidad acaba de dar a luz a un niño hermoso y quiere llamarlo Víctor, en honor al jefe que cambió su vida al darle la licencia de maternidad remunerada que necesitaba. Elena sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. Este era el verdadero éxito, no los números en un balance, sino las vidas reales que habían podido mejorar. Y, continuó Sofía con una sonrisa traviesa, el pequeño Víctor García será el primer bebé en usar la nueva guardería de la empresa. Víctor se rió, una risa llena de alegría genuina. Isabela habría estado tan orgullosa, murmuró. Esa noche, mientras Elena y Víctor cenaban en su nuevo hogar, una casa hermosa pero no ostentosa, llena de calidez y vida, Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, dijo Elena, tomando la mano de Víctor sobre la mesa. ¿Qué? Que al final, no fue el dinero ni el poder lo que te trajo la verdadera felicidad. Fue recordar cómo amar y ser amado. Víctor asintió, levantando su vaso en un brindis. Por Isabela, que me enseñó a amar. Por ti, que me recordaste cómo hacerlo. Y por todos los empleados de Torres & Asociados, que me demostraron que el éxito real se mide en vidas mejoradas, no en ganancias acumuladas. Elena brindó con él, pero agregó, y por los caminos misteriosos que nos llevaron a encontrarnos, porque a veces
Las mejores historias comienzan con los encuentros más inesperados. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Elena y Víctor sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor construido sobre bases sólidas de respeto mutuo, valores compartidos y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. El álbum de fotografías seguía en el escritorio de Víctor, pero ya no era un santuario al pasado. Ahora era un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere. Realmente, solo se transforma, creando nuevas oportunidades para la bondad, la compasión y la conexión humana. Y en la última página del álbum, Víctor había colocado una nueva fotografía. Elena en su primer día como directora de recursos humanos, sonriendo radiante mientras cortaba la cinta de inauguración del Centro de Cuidado Infantil. Debajo de la imagen había escrito una sola línea con su elegante caligrafía. Para Isabella, con amor eterno. Para Elena, con gratitud infinita. Para el futuro, con esperanza ilimitada. Elena había encontrado su lugar en el mundo, no como la empleada invisible que una vez fue, sino como una mujer poderosa que usaba esa fuerza para elevar a otros. Víctor había encontrado su camino de regreso a la humanidad, honrando la memoria de Isabella, mientras construía un nuevo amor con Elena, y Torres y Asociados se había convertido en algo que ninguna de las dos mujeres que habían amado a Víctor habría podido imaginar, una empresa que demostraba que el éxito financiero y la responsabilidad social no eran mutuamente excluyentes, sino que podían trabajar juntos para crear algo hermoso y duradero. La historia que había comenzado con un álbum secreto lleno de fotografías había evolucionado hacia algo mucho más grande, una historia de redención, transformación y la creencia inquebrantable de que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra una manera de triunfar. Y mientras Elena y Víctor planificaban su boda, sabían que Isabella estaría sonriendo desde algún lugar, orgullosa de haber sido parte de una historia que demostraba que el amor verdadero nunca termina realmente, sino que se convierte en la semilla de nuevos comienzos y nuevas esperanzas. El álbum secreto había revelado todos sus misterios, pero había dado lugar a algo aún más hermoso, una vida compartida, construida sobre la base sólida del amor auténtico, el respeto mutuo y el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor, una persona a la vez.